Les damos la más cordial bienvenida a los servicios en vivo en el Tabernáculo Ebenezer. Estamos ubicados en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. Participe en la adoración y el mover del Espíritu Santo, teniendo compañerismo con su pueblo. Nuestra oración es que el Señor circuncide cada corazón para escuchar la palabra y los labios que la hablan. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. Subiendo voy y subiendo voy a encontrarme con Jesús al cielo voy. La trompeta oiré y este mundo dejaré transformado en... Subiendo voy, sí, subiendo voy a encontrarme con Jesús al cielo voy. El hombre que anduvo en Galilea se llama Jesús de Nazaret. Ahora está conmigo, es dueño de mi vida, que aumenta cada día más y más mi fe. El hombre que anduvo en Galilea más fe, amor más amor, y si no lo pide al Salvador, porque amor sin fe. El hombre que anduvo en Galilea se llama Jesús de Nazaret, y ahora está conmigo, es dueño de mi vida, que aumenta cada día más y más mi fe. El hombre que anduvo en Galilea se llama Jesús de Nazaret, y ahora está conmigo, es dueño de mi vida, que aumenta cada día más y más mi fe. Fe más fe, amor más amor, y si no lo tiene, pide al Salvador, porque amor sin fe, fe sin amor. Jacob luchó con el ángel por una bendición. Jacob luchó con el ángel por una bendición. Yo la vine a buscar y sin ella no me voy. Y sin ella no me voy. Dámela, Señor, con tu gran poder. Tú eres nuestro escudo, tú eres nuestro rey. Y yo la vine a buscar. Yo la vine a buscar. Dámela, Señor. Dámela, Señor. Dámela, Señor, con tu gran poder. Tú eres nuestro escudo, tú eres nuestro. Aleluya. Dámela, Señor, tú eres
nuestro escudo, tú eres nuestro rey. Tú eres nuestro escudo, tú eres nuestro rey. Jacob luchó con el ángel por una bendición. Dámela, Señor. Aleluya. Yo la vine a buscar. Yo la vine a buscar. Dámela, Señor. Tú eres nuestro escudo, tú eres nuestro rey. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes. Los que han oído los dichos de tu boca. Te alabarán todos los reyes, los que han oído los dichos de tu boca, cantarán de los caminos de Jehová. Porque Jehová es perfecto en su camino. Aspira Peleco al altivo. Porque Jehová atiende al humilde. Porque la gloria. Porque Jehová es perfecto en su camino. Y alabarán, oh Jehová, todos los reyes. Los que han oído y cantarán de los caminos de Jehová, y alabarán, oh Jehová, todos los reyes. Y cantarán de los caminos de Jehová, porque la gloria de Jehová es grande. Porque Jehová atiende al humilde. Porque Jehová atiende al humilde. Aspira de lejos al altivo. Amén. Damos gloria a Dios. La Biblia dice: confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida. La novia testificando de su experiencia con Jesús. Dios le bendiga, hermanos y amigos que nos escuchan en este momento. Mi nombre es Albina Pineda y una vez más aprovecho la ocasión para testificar, compartir este testimonio para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Esta vez le voy a compartir cómo el Señor obró de una manera para mí milagrosamente. Que son cosas que se ven sencillas, pero tienen un gran valor en la experiencia que uno tiene con el Señor. Mi mamá, que ella vive en el Tocuyo, a pesar de que es cerca, y siempre oro antes de poner la salida para visitarla, y en algunas ocasiones el Señor me dijo que no podía ir.
que si iba, lo hiciera de un día para otro. Pero en obediencia a lo que el Señor me estaba demandando para ese momento, yo preferí no ir a visitar a mi mamá. ¿Por qué preferí no ir a visitar a mi mamá de ir un día y el día siguiente regresarme? Por la siguiente razón, porque después de que uno está en ese lugar, empieza la parte sentimental y sé que ella me iba a convencer para que me quedara otros días más. Y como no quería desobedecerle al Señor, yo preferí no ir a visitar. Y le dije, Señor, visitaré a mi mamá cuando usted me apruebe de que yo vaya a compartir unos días más, porque no quiero desobedecerle. Y quiero que todo pues esté en armonía, pues de que mi presencia allá, aún sea con mi mamá, lleve paz, lleve bendición para allá. Me quedé orando y bueno, después confirmé otra vez, le pedí al Señor. El Señor me dijo que no. Lo seguí dejando en la presencia del Señor, aunque eso venían cosas y venían pensamientos de que, ay, mi mamá me está presionando porque cuando voy, ya tenía mucho tiempo sin ir. La última vez que viene mi hermana a visitarme me dice, mira, mi mamá te manda a preguntar que cuándo tú la vas a visitar. Yo le dije, mira, yo no te voy a dar una fecha cuando yo la voy a visitar, porque después me pongo a comprometerme que voy a ir cierto día y voy a quedar como mentirosa, porque el Señor me dice que no, entonces yo prefiero más bien que cuando el Señor me diga que yo vaya, yo voy. Bueno, porque Él es el que tiene el control. Y ella me dice, bueno, está bien. Sí, tiene razón, me dice ella, porque ella también es cristiana. Llego y me pongo, ay, Señor, Dios mío, ¿cuándo usted me da permiso, Señor, para ir a visitar a mi mamá? Luego voy comentando con un hermano y yo le digo, no, hermano, usted sabe que le estoy orando al Señor, que quiero ir a visitar a mi mamá y no he podido porque la respuesta del Señor hasta el presente ha sido que no. E incluso hace poquitos días le dije, bueno, Señor, voy a aprovechar que están haciendo unos arreglos en la iglesia y me voy a ir a visitar a mi mamá. Y resulta que el Señor me dice que no. Cuando yo estoy orando, yo le digo, Señor, ¿qué le parece? Ahora que están haciendo los arreglos en la iglesia, yo aprovecho una semana y me voy a compartir con mi mamá. Y el Señor me dijo que no, porque Él me quería acá, pues, donde me congrego. Ay, dije, bueno, Señor, yo siempre en oración le he pedido de que yo sea una prisionera de Jesucristo. Y eso, bueno, aquí estoy, Señor, aunque se me salieron las lágrimas porque, oh, wow, que a veces uno compromete tanto la palabra y que sí, Señor, yo te prometo esto y que yo ahora sí quiero ser una prisionera del Señor Jesucristo, quiero servirte con todo mi corazón, no te quiero fallar, Señor. Pero cuando uno está viviendo la realidad, está viviendo una escena, eso realmente es fuerte porque el Señor demanda y nos observa. Yo sentía que Él me estaba observando en cada orden que me estaba dando. Y yo, ay, Señor, no te quiero fallar, Señor. Bueno, las cosas se van a hacer cuando usted lo diga porque usted es el que manda, Señor. Aunque bueno, no quiero ligar sentimientos aquí, quiero comportarme como usted quiere. Luego, el hermano, yo le digo, hermano, ahora me siento una prisionera. Y me dice, pero bueno, hermano, ¿y por qué usted no ora más bien para que su mamá venga? Yo le digo, ay, hermano, mire, yo se lo he propuesto muchas veces a mi mamá que venga a compartir con nosotros. Además, ella tiene 12 años que no me visita, debido a que no le gusta casi salir y, bueno, presentando sus cositas allí. Luego, cuando me pongo yo, bueno, nunca le he pedido al Señor que en verdad no lo he puesto en oración, así como tiene que ser, de que ella venga. Aunque se lo dije, Señor, mire, ¿y qué tal si en verdad ella me viene a visitar en un pensamiento? Y de repente mi hermana hace una llamada, mira, voy para Barquisimeto dentro de 15 días. Y mi mamá dice que si le depositan el pasaje, ella me va a acompañar. Y yo me quedé sorprendida porque yo
¿que va a venir? Sí, va a venir. Aquí todos estamos sorprendidos de que va a decidir ir, porque todos mis hermanos le tienen propuestas de que los vaya a visitar a donde ellos viven, y ella todo el tiempo, no, vengan ustedes. Y cuando me dice eso, yo, Señor, gracias porque eres bueno y para siempre es tu misericordia. Yo he puesto mi confianza en usted, y usted realmente es el que ha movido el corazón de mi mamá, porque usted sabe, usted la conoce como es ella. Y ella cuando dice que no, pero para el Señor no hay nada imposible. Esto se ve como muy sencillo, pero realmente donde obra el Señor obra también en la sencillez. El Señor obra de acuerdo a como nosotros le obedezcamos a Él. Y Él a mí me está dando una muestra de su amor, que si yo le obedezco, que si yo me quedo tranquila, Él es el que va a hacer las cosas. Y yo le dije, bueno, Señor. Mi mamá me preguntaba, pero ¿por qué? Si yo soy tu mamá, ¿por qué tienen que orar tanto para venirme a ver? Y yo, pero es que mire, que no es porque usted sea mi mamá, sino porque el Señor quiere que nosotros hagamos lo correcto delante de su presencia. Porque ¿qué voy a hacer yo con venir a visitarla a usted y de repente una discordia, un malentendido, porque me vengo pasando por encima de la voluntad del Señor? En cambio, si Él da la orden, vamos a tener una armonía, vamos a compartir, el Señor puede convencerlo con una palabra. Y gracias al Señor, pues que mi mamá quedó muy contenta, muy feliz. Y me dice, bueno, me quedo comprometida que voy a volver a hacer otra visita. Y yo, bueno, la gloria y la honra sean para el Señor Jesucristo. Cuando usted quiera venir, las puertas están abiertas. Y cuando el Señor a mí me dé permiso para irla a visitar, yo voy a visitarla. Y aquí, bueno, una vez más, yo glorifico el nombre del Señor Jesucristo. Y no me canso de darle la gloria, la honra, el honor y la alabanza a mi Señor, porque Él vive y vive en mi corazón. Y estas son cosas pequeñas lo que nosotros estamos viendo ahora, porque viene algo mayor donde esto va a ser pequeñito, lo que el Señor ha obrado en el medio nuestro. Que el Señor Jesucristo le bendiga, amiga, hermano, no pierda las esperanzas, no pierda la confianza, que Él está dispuesto a darnos lo que nosotros le pidamos, pero nosotros también tenemos que entrar en la obediencia y creerle a Él y estar cierto de que Él es el que manda en nuestras vidas. Dios le bendiga. La gloria y la honra sean para nuestro Señor Jesucristo. Escuchemos al hermano Isaías Mejía en el mensaje Profecías cumpliéndose hoy, parte 2. Gloria al Señor. Gracias le damos una vez más al Señor por estar detrás de estas cámaras para llevarle la palabra del Señor. Y bueno, vamos a seguir con el tema de la semana pasada, ¿verdad? Que se habla sobre las profecías cumplidas, ¿verdad? Por el Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento, y hoy, pues, el mismo Señor, en la forma del Espíritu Santo, le está dando cumplimiento, ¿verdad? A partir del Nuevo Testamento, para entonces vindicar su palabra en este tiempo después de la iglesia, ¿verdad? De las edades de la iglesia, que comenzó allá en Éfeso, y ya está culminando, ¿verdad? Esas profecías que todavía faltan mucho que cumplirse, pero lo importante es cuáles, ¿verdad? Profecías debemos nosotros, ¿verdad? Conocer en este día, para los que están esperando al Señor, para los que están esperando esa promesa del rapto, de la resurrección, de la transformación, de la resurrección. Es para aquellos, ¿verdad?, que están preparándose para ese evento tan glorioso, esperado por tantos hombres de Dios del pasado, pero tuvimos el privilegio, ¿verdad?, de estar nosotros en esta edad para que nosotros veamos estas grandes promesas que Dios ha dado. Bueno, leemos entonces Lucas 24 y vamos a leer, ¿verdad?, el verso 24 y 25 de Lucas 24, y dice así: en el nombre del Señor Jesucristo. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas
y que entrara en su gloria. Entonces, vamos a darle gracias al Señor por lectura su palabra y que Él abra su palabra a nuestros corazones, a nuestras almas, para que veamos la revelación, pues veamos lo que significa, ¿verdad?, el estar, vamos a decir, al día con la palabra, de conocer las profecías para este día, y eso pues el Señor nos dará. Oremos. Padre, gracias te damos por esta hora cuando podemos nuevamente, Señor, abrir tu palabra para llevar esta palabra a aquellas almas que verdaderamente la necesitan, Señor, y que les abra los sentidos espirituales para ver, Señor, lo que está sucediendo hoy, cuáles son tus promesas cumplidas antes de tu venida, porque esa es la señal, Señor. Ya todas las cosas están cumpliéndose. Las señales que tú dijiste en Mateo 24 están aquí, Señor, presentes ante nuestros ojos, mirando y viendo, Señor, lo que está aconteciendo. Gracias te damos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos y te damos las gracias, Señor. Amén. Bien, entonces vimos, ¿verdad?, como el Señor le dio cumplimiento a aquellas profecías que estaban escritas, y Isaías 9:6 pues habla de que vendría, ¿verdad?, una virgen concebiría y daría a luz un hijo, el cual él sería el Salvador del mundo. Y cuando él le dijo insensato, ¿verdad?, quiso decirle pues que no pensaron con sensatez de lo que ya estaba predicho, de las profecías que ya estaban escritas en los pergaminos. Y en aquel tiempo pues sabemos que allí estaba este hombre pues hablando, estos profetas hablando, inspirados por el Espíritu Santo, de las profecías que vendían. Y esos religiosos en su día, ellos tenían los pergaminos, tenían la Biblia, hoy la llamamos la Biblia, que eran pergaminos, y ahí estaba escrito todo lo que verdaderamente, ¿verdad?, debía de acontecer en el tiempo cuando se manifestaría, ¿verdad?, el Hijo de Dios. Entonces vemos por las Escrituras que es grandioso cuando usted, ¿verdad?, lee la palabra y sencillamente pues ahí está escrito todo lo que tiene que acontecer, lo que nosotros tenemos que estar vigilantes, ¿verdad?, en el tiempo que estamos viviendo. Y como dijimos la semana pasada, usted quiere saber qué día estamos viviendo, naturalmente hablando, pues buscamos el diccionario, buscamos el almanaque, y entonces vemos ahí el día que estamos viviendo, con fecha y todo. Entonces la Biblia no es un libro de hombres, es un libro de Dios, y los hombres que veían las visiones o oían la voz de Dios nunca lo entendieron. Muchas veces ellos mismos, en muchos casos, los hombres no escribieron la Biblia, Dios escribió la Biblia. No es el libro de un hombre, es el libro de Dios, son los pensamientos de Dios expresados a través de labios humanos. Eso es lo que hace la Biblia. Un pensamiento expresado es una palabra. Y en el principio eran los pensamientos de Dios. Él los expresó a través de los labios de sus profetas y los confirmó por medio de sus siervos. Ahora, Dios hace su propia elección. Por medio de predestinación, eligió a los profetas para cada edad. Y Él prepara la naturaleza de ese profeta para que cuadre con esa edad o con la edad, ¿verdad?, donde le pertenece, ¿verdad?, el llevar la palabra de Dios en ese tiempo. Él lo equipa con su estilo. Todo lo que hace, Él lo equipa para que sea educado o no educado. Él lo equipa con los dones, la manera en que va a predicar, los dones que va a tener, ¿verdad?, y el mensaje para esa cierta edad. Dios ha predestinado que cierta cosa suceda y no hay otra cosa que pueda tomar su lugar. No importa qué es, cuántos logros hechos por el hombre, nada puede tomar su lugar. Él predestinó al hombre, quizás un hombre ignorante. Él podría haberse predestinado otra clase de hombre. Cualquier cosa que él sea, Él le da a él su clase,
sus dones, le da su naturaleza, su estilo, y sea lo que sea, cómo se expresa y todo lo que él hace al hombre de la hora para captar la atención del pueblo de la hora. Él lo hace. Y volvemos, ¿verdad? Podemos nombrar esos hombres del pasado y también del presente, porque vemos como Moisés, Dios lo equipó, ¿verdad? Lo equipó con esos dones sobrenaturales para captar, para que su pueblo captara lo que él quería hacer con ellos y lo que quería decirles, y lo equipó con el poder que Dios tiene, porque él le dijo que él sería como un Dios. Entonces vemos por la Escritura, ¿verdad?, que Dios hizo maravillas con ese hombre, y él no le importó que fuera un rey allá del faraón. Sencillamente él le preguntó: ¿y quién le digo yo que me ama? ¿Quién me manda? Dile que yo soy. Lo envié, te envía. Bueno, y el Señor pues se manifestó con esos tremendos dones que le dio, y el pueblo captó y supieron pues como un pueblo de Dios, Israel, que Dios estaba con Moisés y que había llegado la hora de su liberación para entonces liberar al pueblo. Pero como Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre, Él ha traído, ¿verdad?, en este tiempo, en esta edad, un profeta que está en la Biblia, y lo trajo también y lo equipó con su palabra, lo equipó con su Espíritu Santo, y también le dio un poder para las enfermedades, ¿verdad?, para sanar los enfermos, para sacarnos de ese mundo religioso en que estábamos, cuando Él prometió, ¿verdad?, que Él iba a traer una restauración a través de Malaquías 4, ¿verdad?, porque Él nos llevaría entonces a la fe de los padres, que es a la fe de los apóstoles. ¿Por qué? Porque después de los apóstoles, ¿verdad?, en la iglesia de Éfeso, después de la última muerte del último apóstol, se formó un concilio en Roma, el concilio de Nicea, y allí entonces establecieron sus leyes y sus cosas y sus dogmas, creencias falsas de que Dios eran tres divinas personas, porque nosotros vemos en las Escrituras como los apóstoles entonces no bautizaron nunca en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, y nadie dijo que Dios eran tres divinas personas ni nada de eso. Entonces el Señor vio que, ¿verdad?, en ese concilio, como lo están promulgando hoy, que vienen leyes, ¿verdad?, que van a censurar y a quitarles privilegio a aquellos que no crean, como la madre de la ramera, pues va a establecer, o ya está estableciendo. Lo único que falta es que se llegue el tiempo, ¿verdad?, de Dios para que eso se cumpla, y van a cerrar iglesias, van a matar mucha gente por no creer lo que esa ley, ¿verdad?, va a promulgar. Pero en este tiempo no va a ser como el tiempo primitivo de la primera iglesia, ya que mataron muchos cristianos allá en el Antiguo Testamento. Cuando se echaban los cristianos a los leones, los mataban porque la palabra cristiano era como, oye, una cosa terrible. Decir que era cristiano, pues, y ustedes han leído, o los que han leído, pues, los mártires de Pop, o los mártires de las catacumbas, que es lo mismo, vemos como muchos cristianos pues fueron muertos por los animales, fusilados, ahorcados, aserrados. Bueno, distintas muertes el diablo, ¿verdad?, llevó, pero sencillamente pues ellos mataron el cuerpo, pero el alma de esos cristianos están esperando hoy la gran resurrección, y muchos resucitaron allá, ¿verdad?, cuando el Señor resucitó, muchos resucitaron. Y ahí para acá, de la iglesia para acá, ya nosotros sabemos, ¿verdad?, que estamos esperando la gran resurrección, ¿verdad?, el gran evento que esos hombres esperaron. Vamos hablando de Pablo para acá, ¿verdad?, esperaron este evento que viene hoy, que todos ellos se levantarán de los sepulcros, y entonces Dios va a cumplir esa palabra prometida para hoy.
Entonces, él, como estábamos hablando, pues él hace su estilo, ese hombre que Dios predestina para ese tiempo, lo equipa con todo para llamarle la atención, ¿verdad?, a su pueblo. Recuerde que en todo el tiempo de las edades ha habido incrédulos. Bueno, eso no tocamos mucho ese punto porque nos interesa es aquellos que creen la palabra de Dios, creen, ¿verdad?, lo que Dios ha prometido, y cuando son promesas las cumple, porque el Señor le dijo a estos caminantes de Emaús, le dijo: oh insensatos, ¿verdad? Él le dijo: y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Y entonces ellos sabían, y leían los pergaminos, ellos sabían que decía: no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. O sea que ellos estaban pensando, era de una forma carnal, ¿verdad?, de una forma política, de que Jesús era el que iba a derribar el trono de Roma y se iba a sentar ahí y lo iba a restaurar a ellos, pues, como nación. Pero no, él era que los iba a redimir de su estado, de su condición espiritual, ¿verdad? Porque entonces aquí venía ya el Espíritu Santo en Pentecostés para entonces repartirse el mismo Señor, repartirse entre su pueblo y que ellos tuvieran esa vida que Él tenía, porque Él dice: si nosotros, ¿verdad?, morimos, y si el Espíritu que levantó a Cristo de los muertos también está en nosotros, Él también nos levantará de esa condición. Entonces, Él le da a él su clase, sus dones, le da su naturaleza, su estilo, y sea lo que sea, cómo se expresa y todo lo que él hace al hombre de la manera o para captar la atención del pueblo que vive en ese tiempo o en esa hora. Entonces, en el tiempo que nosotros estamos viviendo, ¿verdad?, como estamos hablando, él prometió una restauración allá en Joel, dice, ¿verdad?, que él restituiría, ¿verdad?, lo que se comió el pulgón, el revoltón, y esos 4 animalitos que en 4 etapas, es el mismo animal, pero en 4 etapas diferentes, hicieron, ¿verdad?, que cayera este árbol. Pero él prometió, estamos hablando del árbol novia, pero él prometió, ¿verdad?, que él restauraría, ¿verdad?, lo que pasó allá en Nicea, cuando establecieron dogmas y creencias falsas, y eso está sembrado en mucha gente, porque la mayoría de los cristianos pues creen que Dios son 3 divinas personas, cuando la Biblia no habla de 3 divinas personas. Lo que habla, ¿verdad?, es que Él, ¿verdad?, se manifestaría, manifestaciones de su persona, ¿verdad? Entonces ese es como una persona, ¿verdad?, que tiene un nombre, y esa persona, pues hay una reunión y dicen: levanten la mano los padres. Bueno, imagínense, todos los que son padres pues levantan la mano, y eso no es un nombre. Levanten la mano los que son hijos. Bueno, y levantan la mano los que son hijos, pero eso no es nombre. Porque por eso él dijo: yo he venido en nombre de mi Padre. Entonces, ¿cómo se llamó entonces el Padre de Jesús? ¿Verdad? Entonces, cuando hablamos del Señor Jesucristo, el Espíritu Santo, es lo mismo. Esas son virtudes, o sea, manifestaciones de la persona de Dios. La Biblia le dice: Rosa de Sarón, príncipe de paz, el más bello entre 10.000, y hay muchas manifestaciones de su persona. Eso es como en el Antiguo Testamento, como Él se le manifestó a Gedeón, como se le manifestó a Abraham, a Moisés, bueno, etcétera, etcétera. Usted lo puede leer, y hubo manifestaciones, ¿verdad?, de la forma como Él se le presentó. Bueno, entonces al final de esta edad, cuando la iglesia se ha vuelto al mundo y al pecado, porque eso no es necesario, ¿verdad?, decirlo mucho, porque usted sabe que es así, porque usted ve la doctrina de las diferentes doctrinas que hay en el mundo, ninguna está de acuerdo. Y no está de acuerdo, ¿por qué? Porque creen diferentes. Una se bautizan con un chorrito de agua, el otro sumergiéndolo, el otro así, asado. Bueno, tantas diferencias que hay, y la Biblia habla de una sola cosa. Entonces, y se está apoyando en la interpretación humana de la palabra. Como siempre, ellos siempre al final de la edad se han metido en un enredo tal por sus teólogos y sacerdotes, al grado que siempre es un enredo. Siempre su interpretación está errada. Ni una sola vez ha fallado en estar errada, y ni una sola vez ha fallado la palabra de Dios
en estar correcta. Esa es la diferencia. Ahora, ven ustedes, Dios mismo escribió la Biblia. Ahora Dios puede hablar. Moisés dijo que Él le habló. Jeremías dijo, Él puso palabras en mi boca. Y Dios puede escribir. Él escribió los 10 mandamientos con su propio dedo. Él escribió en las paredes de Babilonia. Y recuerden, solamente del Antiguo Testamento, 2000 veces los profetas dijeron, así dice el Señor. Y eso está, ¿verdad?, comprobado por la Escritura. Y cuando ellos decían así, pues era el Dios hablando a través de la boca de ellos, y se cumplía porque era Dios usando la boca de los profetas para hablar. Porque no haga nada el Señor Jehová sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Entonces Dios puede hablar, Dios puede escribir. Ciertamente, así el 90% de Mateo, Marcos, Lucas y Juan son las mismísimas palabras de Dios mismo, Jesucristo hablando. Así que si Dios puede escribir, si Dios puede leer, si Dios puede hablar, ¿no puede Él causar que otros hagan lo mismo? ¿No le dijo Él a Moisés, quién enmudece al hombre o quién le da el habla? Dios escribió la Biblia por medio de los profetas, su manera de hacerlo. Ahora, cada vez que la iglesia se enreda, y Dios sabía de antemano que lo harían, porque Él sabía de antemano todas las cosas. Por tanto, Él tiene listo a cierto profeta suyo para esa edad, para llamar a sus elegidos por medio de su palabra, vindicada de señales y maravillas, y la confirman, y la confirmación de su palabra. Esa es una señal muy importante, porque cuando la Biblia habla de la confirmación de la palabra de Dios, recuerde que eso es sobrenatural. Dios es un Dios sobrenatural, y Dios confunde la ciencia, Dios confunde al hombre, ¿verdad? Porque hemos visto testimonio de cómo, ¿verdad?, una persona puede tener cáncer y a usted le faltan 3 días para morirse, y el Señor viene y mete su mano misericordiosa, y los médicos quedan, ¿verdad?, sorprendidos porque el hombre dentro de 3 días, o la mujer se iba a morir, resulta que está viviendo todavía hace muchos años. Y aquí está hablando pues un testigo de la mano divina de Dios, como me dieron 3 ACV, pues si el Señor y el médico dijo pues que yo iba a morir por esto y por aquello, y bueno, ellos hasta la ciencia, hasta donde la ciencia los ha enseñado a ellos dicen, hablan, pero Dios es el que da el veredicto final para tal situación. Entonces, ¿quién enmudece al hombre o quién le da el habla? Dios escribió la Biblia por medio de los profetas, su manera de hacerlo. Ahora, cada vez que la iglesia se enreda, y Dios sabía de antemano que lo harían, porque Él sabía de antemano todas las cosas, por tanto Él tiene listo a ciertos profetas suyos para esa edad, para llamar a sus elegidos por medio de su palabra vindicada de señales y maravillas. Por eso Él dijo, estas señales seguirán a los que creen. No es que yo voy a seguir las señales, sino que las señales me siguen a mí, porque esto es lo que dice la Escritura. Estas señales seguirán a los que creen. Y son señales sobrenaturales que el hombre no puede hacer, porque una de las cosas, ¿verdad?, que el Señor le da a su pueblo para vindicar su palabra, es que después que un hombre está muerto, que no tiene vida, confirmación por la ciencia médica, el único que puede levantar esa persona muerta, ¿verdad?, es Dios. Como aquella jovencita de 12 años que le dijo a Talita Kumi, ¿verdad?, que no molesten al maestro porque la niña ha muerto, y todavía el Señor le dijo, ¿todavía crees? Y él sacó a los incrédulos y dejó a unos apóstoles que entraron con ellos, a su mamá y su papá. ¿Y qué pasó allí? Él levantó esa niña muerta, que ya estaba comprobado que estaba muerta, pero como para el Señor nada es imposible. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que las señales y maravillas que Dios hace son sobrenaturales para vindicarse a sí mismo de que Él confirma su palabra, ¿verdad? La lleva a cabo cuando Él habla, eso es lo que pasa. Entonces, por eso Él dice, las obras que yo hago, vosotros también las haréis. Ahora, es la confirmación, ¿verdad?, de su palabra. Entonces, confirmando la palabra con las señales que la seguían,
como Él prometió, Él da la verdadera interpretación después que el profeta mismo ha sido vindicado. Eso es otra cosa, ¿verdad? Un profeta de Dios nunca va contrario a lo que dice la Escritura ni a las profecías, sino que él habla conforme a lo que Dios, ¿verdad?, ha dicho para el tiempo en que está viviendo, como estamos hablando del Bequipa, ¿verdad?, su manera de ser todo, porque Dios sabe las cosas anticipadamente y Él equipa al hombre para entonces llamarle la atención a ese pueblo, como Él hizo allá con Israel a través de su siervo Moisés. Ahora, todos excepto aquellos, los elegidos, a los cuales es enviado, lo odian. Ahora examinen cada paso y vean si eso es correcto o no. Solamente aquellos a los cuales es enviado, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron le dio potestad de ser hecho hijos de Dios. Todo examen de la palabra en todo caso y al final de la edad o clima o encrucijada, como he predicado muchas veces. O sea, estamos hablando de un cambio de dispensación cuando está hablando de clima o encrucijada. Perdón, está hablando de un cambio de dispensación o un cruce de esquinas, como pasó, ¿verdad?, como Juan el Bautista, y ya venía una nueva dispensación y una encrucijada, podemos llamarla. Entonces, ¿qué pasó allí? Bueno, aquellos le preguntaron, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Por qué le hicieron esa pregunta? Bueno, porque ya Juan estaba hablando de que ese Cristo Jesús es el Señor. Entonces, ¿y qué vamos a hacer nosotros, hermano Juan? O hermano Pedro, que nosotros venimos bautizados. ¿Y cómo se bautizaron? Bueno, como bautizó Juan, ¿verdad? Para arrepentimiento, sí, pero ahora tienen que bautizarse en el nombre del Señor Jesucristo. Y ellos lo hicieron, porque sencillamente eso era lo que estaba hablando Pedro cuando les habló de quién era el Señor Jesucristo. Recuerden que él recibió la revelación de quién era el Cristo y él tenía las llaves del reino y él podía explicar muy bien, ¿verdad?, por qué entonces ellos tenían que bautizarse nuevamente. Ahora, miren la edad de Noé en el clima antes del juicio, o sea, antes de la encrucijada, antes de la dispensación. ¿Qué sucedió? Noé fue solamente su propia familia que le creyó al hombre. Los demás le criticaron y destruyó todo el mundo. También en los días de Abraham, solamente el grupo de Abraham que creyó, cuando los ángeles fueron y le predicaron a Sodoma, solo Lot y su esposa y sus 2 hijas salieron y ella se volvió una estatua de sal. En los días de Moisés, solo los elegidos de Israel salieron y Faraón los odió. Eso fue en los días, ¿verdad?, de Faraón. Y en los días de Elías, todos excepto 7,000 hombres, cada uno de ellos lo odiaban. Toda la nación, solamente tantos que habían, 7,000 hombres fueron entonces los que estuvieron al lado de ese profeta. Y en los días de Jeremías le tiraron fruta que no estaba madura y lo llamaron un fanático porque se acostó sobre su costado por cierta cantidad de días, y el otro lado y tomó cosas e hizo símbolos. Ellos lo odiaban. ¿Por qué? Porque, como estamos hablando, Dios equipa a su hombre para ese tiempo y estaban en contra de las organizaciones, estaban en contra de lo que Dios había hablado, porque eso lo odiaban, ¿no? Y eso pasó con el Mesías también, con el Señor Jesús. Ellos lo odiaban y entonces, ¿qué pasó? ¿De dónde es? No lo conocemos, pero la humildad de él, ¿verdad?, la sencillez, los confundió y dijeron que echaban los demonios por Beelzebú. Bueno, y así todos los profetas. Isaías el profeta, él condenó a aquella raza tanto al grado que lo cortaron en 2 con una sierra. Y Juan el Bautista, él fue un hombre salvaje, o sea, fue un hombre duro en contra de esa generación, porque en realidad Dios lo equipó de esa manera para que él hablaba de una manera tan tremenda que hizo todo, ¿verdad? El hacha está puesta a la raíz de los árboles. Toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. O sea, todo aquello que estaba sembrado, que no era de Dios, iba a ser quitado en medio.
Ahora, todo excepto aquellos discípulos que él presentó a Jesucristo como iglesia, Juan preparó un pueblo. ¿Cuántos tenía él? Uno los podía contar en ambos dedos. Ambas manos con sus dedos. ¿Cuántos presentó Juan a Jesús cuando él vino? Que de su segunda venida. Entonces piénselo. Por eso es que estas verdades la han rechazado, como rechazaron a estos profetas que hablaron tan duro en contra del pecado, en contra de la incredulidad, en contra de los sistemas. Nunca, ¿verdad?, les agrada a las organizaciones como vienen los verdaderos profetas a hablar, porque viene cortando rabo y oreja. Y eso es tremendo, porque eso es escritural, porque usted ve la escritura, pues, y es así. Entonces, cuando los verdaderos creyentes ven la palabra tan abiertamente vindicada por la edad, ellos creen, hay manera de mantenerlos alejados de ella, de creerla, hasta sellan su testimonio con su sangre. Ellos la creen, entonces es para ellos lo predestinado que para esa cierta edad que ven, creen lo que Dios ha enviado, ¿verdad?, por su palabra ya escrita, porque Él le da cumplimiento. Él dijo, ¿verdad?, que ni un tilde de su palabra caería en tierra, y Él dijo, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Entonces no es una palabra que se la lleve el viento, sino una palabra que le da cumplimiento. Yo envío mi palabra y hace aquella para cual yo le envío. Esa palabra Dios le envía, ¿verdad?, para hacer aquello que Él le envía. Entonces ojalá el Señor envíe su palabra en esta tarde para que usted abra los ojos verdaderamente y se dé cuenta que en qué tiempo estamos viviendo, qué eventos importantes bíblicos tenían que suceder o tienen que suceder hoy antes de la venida del Señor. Y eso está claro, lo estamos viendo con nuestros propios ojos, porque estamos viendo cosas que no sucedían antes, pero estas son señales que están aquí abiertamente hasta nuestros ojos. Y entonces hablan de que es el problema climático, y esto y aquello. La ciencia tiene su, ¿verdad?, su explicación, pero nosotros vemos que son cumplimientos de las profecías para este tiempo. Otros simplemente no pueden verla, están cegados, no pueden verlo. Ahora, como Balaam, ¿por qué Balaam no pudo ver eso? Él era un profeta ungido. ¿Por qué no pudo verlo, Faraón? Cuando él vio la mano de Dios bajar y hacer milagros allí, solamente le endureció su corazón. ¿Es correcto? ¿Por qué no pudo verlo Datán, siendo él mismo un judío? Allí mismo había pasado a través del mar muerto y comió del maná cada noche, que caía fresco, y aún no podía verlo. ¿Por qué no lo vio Coré? ¿Por qué no lo vio Caifás? Él era el principal hombre religioso del mundo en aquel tiempo. ¿Por qué no pudo ver él que ese era el Mesías? ¿Por qué no lo vio Judas? Judas estaba allí entre ellos, caminando con ellos, haciendo milagros con ellos. Pero la palabra tenía, ¿verdad?, que ser cumplida. La Biblia dice que ellos fueron levantados para tomar ese lugar. Fueron levantados con ese propósito, eso es cierto, y Romanos 8 lo dice claramente. Por eso, ¿verdad?, cuando usted oye la palabra predestinación, este hombre estuvo predestinado para vender a Jesús, ¿verdad?, y hacer que se cumpliera la escritura, ¿verdad?, con todo lo que decía, que él iba a morir, que iba a ser entregado por 30 piezas de plata, y etcétera, etcétera. Usted puede leer la escritura y vemos el cumplimiento, pues, de lo que pasó allí. Ahora, los creyentes pueden ver que la palabra es hecha carne en su generación. Esto, ¿verdad?, la Biblia lo dice. La Biblia dice que todo espíritu, no está diciendo todo hombre, está diciendo todo espíritu que dice que Jesús ha venido en carne, o que Dios ha venido en carne, ¿verdad?, es de Dios. Y todo espíritu que dice que no ha venido en carne no es de Dios. Y usted sabe que cuando una persona no cree eso, pues no es de Dios. ¿Por qué? Porque sencillamente Dios, ¿verdad?, dijo
Juan 1 dice, el verbo se hizo carne. Ahora, ¿quién es el verbo? El verbo es la palabra de Dios, la palabra es eterna de Dios, y la palabra es Dios, porque recuerde que en Apocalipsis dice en su muslo, que iba en el caballo blanco, el verbo de Dios. No dicen Padre, Hijo y Espíritu Santo, sino el verbo de Dios, la palabra de Dios. Ahora, aquellos, entonces esa carne, ¿verdad? En su generación, esa palabra es hecha carne en su generación. Y Dios hablando, ahora aquellos verdaderos y reales creyentes, aquellos 7,000, eran en los días de Elías 7,000. En los días de Elías habían 7,000 hombres de entre 2 o 3 millones que vieron que eso era correcto, ni siquiera una centésima parte del pueblo casi. Pero ellos vieron que era correcto, ellos vieron a Dios manifestado. Aquella anciana viuda a la cual fue enviado Eliseo, ella fue a recoger esos leños para hacer una torta y solamente tenía suficiente para hacer una torta para ella y su hijo y luego morir. Pero observen a Elías, él dijo, hazme una a mí primero, porque así dice el Señor, la tinaja no escaseará y tampoco la vasija se secará hasta el día en que Jehová Dios haga llover sobre la faz de la tierra. No lo cuestionó. Ella se fue inmediatamente para hacer la torta y dársela. Y dijo, haz la mía primero. Y luego ve, hace una para ti tu hijo, porque ella oyó a ese hombre y lo miró, ella era una simiente predestinada. Ahí está la clave. Porque como era que había una hambruna en ese tiempo, en los días de Elías, y no había comida. Y lo que tenía pues era para ella y su hijo, para morirse de hambre, y ahí esperar la muerte porque ya no había esperanzas. Pero él le dice, hazme a mí primero. Sencillamente, de verdad, tiene que haber algo de Dios en alguien para hacer esto, ¿no? Había toda la situación y ella le hizo caso al profeta y Dios la bendijo porque había una promesa ahí que no escasearía el aceite ni la harina. Ahora, luego vea porque ella oyó a ese hombre y lo miró. Ella era sencillamente una simiente predestinada para creerle a ese profeta en ese tiempo tan angustioso que había. Ella estaba predestinada para creerle a la palabra de Dios hecha carne, que era ese profeta. Ahora, muchos de ellos decían, ahí está ese viejo excéntrico de nuevo, Dios nos ha maldecido por causa de él. Recuerden, a Elías dijeron, tú eres el que turba a Israel. Él dijo, tú eres el que lo ha turbado a Israel. Ven a quién Dios, la palabra de Dios, ¿de quién estaba él vindicando? Su propia palabra. Estaba vindicándola con su profeta. Allí estaba él, el Espíritu de Dios, hablando a través de ese profeta y le dijo, tú eres el que turba a Israel, no yo, sino tú. Ahora observen lo demás. Fíjense en las señales. Si ustedes se fijan en señales, serán engañados con toda seguridad. Falsos profetas se levantarán y mostrarán señales y maravillas que engañarán a los elegidos si fuere posible. Fíjense en la palabra, miren a estos sacerdotes, a estos profetas hebreos parados allí, Sedecías, con 2 cuernos muy grandes y diciendo, yo soy un profeta ordenado por Dios. Es verdad, yo tengo 399 aquí mismo conmigo, hablando de profetas, y el Espíritu Santo sobre nosotros, confirmando y diciendo que esa tierra nos pertenece, subamos y tomémosla. Estaban diciendo una verdad, ¿ve? Este profeta falso estaba diciendo una verdad, porque Dios le había prometido esa tierra, ¿verdad? Y usted lee las Escrituras, pues, y usted se confirmará esto ahí. Entonces, ¿qué dijeron ellos? Es verdad, yo tengo 399, dice, profetas allá. Y el Espíritu Santo sobre nosotros confirmando y diciendo que esa tierra nos pertenece. Subamos y tomémosla, y por medio de estos cuernos acá, tú acornearás al enemigo echándolo fuera de nuestra tierra, porque Dios nos dio la tierra. ¿Cuán equivocados estaban? Primero,
sí, la tierra les prometió que Ramón de Galaad iba a ser de ellos, pero este profeta falso quería gloria para él mismo, porque primero, no era el hombre escogido por Dios porque tenía una maldición encima. ¿Se acuerdan lo de Nabot? Y no era el tiempo tampoco. Entonces, ellos quisieron tomarse la gloria para sí, y por medio de esos cuernos acá, tú acornearás al enemigo echándolo fuera de nuestra tierra porque Dios nos dio la tierra. Y observen a ese hombre religioso, un buen hombre. Josafat dijo, ¿no tienes uno más por ahí? ¿Uno más? Hay 400 de acuerdo. ¿Por qué tú, quiero decir, por qué tú quieres otro? Si están 400 profetas, que yo los tengo aquí, los tengo gorditos, están toda la comida, y quiso decirle, pues ellos tienen que profetizar a favor mío porque yo los alimento. Y él dijo, si hay uno más por aquí, más yo le aborrezco, le dijo él. Le dijo acá. Él siempre nos está regañando a todos y diciéndonos cuán grandes pecadores somos. Y todo. Yo le aborrezco. Él es Micaías, el hijo de Inla. ¿Y cuál es el profeta de Dios? Que va a decirle a un mentiroso que lo que dijo es verdad. Ninguno. Porque eso es que los profetas verdaderos de Dios lo echan para afuera, no lo quieren, lo miran feo. Porque ese profeta habla lo que Dios dice, y ese profeta prácticamente es la carne de Dios aquí en la tierra. Porque ese profeta no se va a dejar sugestionar por sistemas, organizaciones de hombres ni nada de eso, porque Dios allá en Israel, ¿por qué no le dijo a Caifás lo que iba a suceder? No, porque esos eran religiosos. Dios va a sus profetas, que aparecen a veces y ni saben ni de dónde venían, ni quiénes eran. Allí estaba, Juan el Bautista apareció como un hombre extraño ahí con una vestimenta tan terrible, venía del desierto, lo que sabía hablar era de culebras, de serpientes, de hachas, de palos, de matas, y bueno, esos son los hombres que Dios escoge. Por eso que acabamos de leer que Dios equipa a ese hombre, los pone a hablar cosas extrañas que la gente no sabe, pero Dios, por eso es que confunde a los religiosos, porque Dios es un Dios sencillo y humilde, y ustedes vieron cuando Él se hizo carne. Estamos hablando de, hermano, de verdades escriturales. No estamos hablando de un libro de historia que pasó un hombre por ahí y hizo una historia y se murió. No, nosotros tenemos un Dios que Él es el mismo ayer y por siempre. Y cuando Él salvó un hombre hace 2000 años atrás, o 1500 años, hoy también hace lo mismo. Cuando la persona le cree a Él, Dios lo salva. Dios tiene misericordia y lo salva. Pero muchos hablan de un Dios histórico. Hizo ayer, hizo mañana, o va a ser mañana, y hoy no. No. Él es el mismo ayer, hoy y por siempre. Entonces, cuando nosotros vemos la palabra de Dios escrita para hoy, tenemos que creerla porque Él está vindicándose a sí mismo hoy, a través de una iglesia que Él prometió, que levantaría una iglesia sin mancha, sin arruga y sin contaminación. Está hablando de hijos de Dios manifestados en esta tierra y que tienen que manifestarlo a Él en esta tierra. ¿Con qué? Con cosas sobrenaturales, sencillas y humildes, pero eso le pasa a mucha gente por encima, porque ya van entonces a decir, ese es un adivino, ese es un brujo, eso es esto y eso es aquello. ¿Cómo le dijeron a Jesús? Pues sencillamente, si en el árbol verde hicieron esas cosas, ¿qué no harán en el seco? Bien, continuando pues, entonces Josafat le está diciendo a Sedechías, que era el jefe de los profetas, que si no había otro por ahí, otro profeta, y él le dice que lo aborrecía porque siempre le estaba diciendo cosas que no le gustaban a él. Y por eso es que esos profetas, 400 profetas que tenía él, pues tenían que decir a favor de él porque los tenía gorditos y los alimentaba. Así que lo trajeron a él, usted sabe, a Micaías, hijo de Inla, y él le dijo, no hable así al rey, manda por él y escuchemos lo que él dice. Vamos a ver qué va a decir ese profeta. Así que lo trajeron allí, él dijo,
denme esta noche y veré lo que el Señor dice al respecto. Entonces, Micaías no fue y se afrontó con ellos y le dijo, pero lo tenían preso, ¿no? No, si anda, que Dios te va. No, sencillamente que esperen esta noche que Dios me hable y me diga qué es lo que les voy a decir. Acá dijo, te exijo, no me digas nada sino la verdad. Y el hombre llegó ahí y dijo, ahora si deseas estar de nuevo en buen compañerismo, di exactamente lo mismo que los demás le dicen, usted sabe, a él. Y él dijo, no, yo voy a decir lo que Jehová me diga. Micaías dijo, solo diré lo que Jehová me hablare. La mañana siguiente ellos llegaron y los reyes se pusieron sus ropas reales, se sentaron a la puerta, todas las celebridades y los profetas parados allí dijeron, ahora fanático, ¿qué dices tú al respecto? Porque eso es lo tremendo, cuando usted toma la palabra de Dios, ¿verdad? Y la pone en claro, le dicen que es un fanático, que es un religioso empedernido, que tantas cosas le pueden decir. Pero usted está diciendo, ¿verdad?, la verdad de Dios, y Dios respalda su palabra. Él no respalda una mentira, ni respalda religiosos, ni respalda multitudes, Él respalda su palabra. Y la mañana siguiente ellos llegaron y los reyes se pusieron sus ropas reales, se sentaron a la puerta, y todas las celebridades y los profetas parados allí dijeron, ahora fanático, ¿qué dices tú al respecto? Dijo, eso es como una ironía, ¿no? Y dice Micaías, sube. Dijo, pero vi a Israel esparcido como ovejas que no tienen pastor. Él tomó su mano y lo abofeteó en la boca. Josafat, Micaías. El profeta abofeteó al profeta en la boca. Ahora, esos dos profetas ungidos estaban allí. Profetizaron 400 contra 1. Eso parecía bastante fuerte. Ahora, no siempre hay seguridad en la multitud de consejos. Depende en dónde ellos están, de qué están aconsejando. ¿Cuál es su consejo? No había seguridad allí para el rey y él tomó como correcto el consejo de esa multitud. Pero si él tan solo se hubiera detenido y hubiera desenrollado el pergamino y hubiera visto lo que Elías acababa de decir, él sabía que había una profecía en contra de Acab. Como hoy hay profecías en contra de las organizaciones hechas por el hombre. Pero no, yo pertenezco aquí, yo pertenezco allá, yo me voy para el cielo y me voy al rapto, no. Dios no está en los sistemas, Dios está en su palabra. Ahora, profecía Elías ya había dicho, los perros lamerían la sangre de Acab. Y esa profecía tenía que cumplirse, entonces él no tenía una profecía de que iba a conquistar a Ramón de Galaad. No, la profecía que tenía era que los perros le iban a lamer la sangre y tenía que venir un profeta mandado por Dios, que Dios le hablaba para que le dijera qué le esperaba a él según la profecía. Pero como no leían los pergaminos, no leían la Biblia, creían que iban a hacer las cosas así por cuenta de ellos. Hoy hay mucha gente, ¿verdad?, que no leen las profecías para hoy y van a recibir tremenda sorpresa. Porque las profecías te dicen a ti y a mí qué es lo que debemos hacer en este día y qué es lo que el Señor quiere que nosotros hablemos en este día. Ahora, Dios sabía, ¿ve? Así que él dijo, había visto un espíritu mentiroso que subió de abajo y allá a los infiernos. Llegó ante él y dijo, yo descenderé y entraré en sus profetas, los profetas de Acab, y causaré que ellos profeticen una mentira. ¿Para qué?
para que se cumpliese la profecía que el profeta de Dios, por Dios, inspirado por Dios, había dicho, porque él, ¿verdad?, acabó con Nabot, un hijo de él, para quitarle su tierra. Ahora Dios sabía que aquellos hombres estaban tan henchidos y tan llenos de teología que pensaban ellos que tenían todo estaba correcto. Ellos nunca se habían fijado en la palabra para ese tiempo, para la hora. Qué cosa, ¿no? ¿Cómo se repiten, mi hermano? Porque los espíritus no mueren. Esos espíritus que estaban allá diciendo esta mentira a la gente, están hoy aquí, para también decir lo mismo y hacer que aquella persona que no crea la verdad de Dios va a creer una mentira, porque ese espíritu va ungido, ¿verdad? O sea, va ungido y va, no ungido por Dios, recuerde, va ungido para que ellos digan esa mentira, porque por cuanto no creyeron a la verdad, Dios les envía un espíritu de error para que crean a la mentira, y entonces, porque si no creen a la verdad, pues tienen que creer a la mentira automáticamente, ¿verdad? Porque no pueden estar en un sitio neutral. Bueno, así que Dios dijo, tendrás éxito, le dijo él a ese espíritu. Baja pues, y cuando Micaías dijo eso, eso significaba que ellos estaban profetizando bajo un espíritu malo. Ellos habían sacado de un tirón el enchufe del teléfono, o apagado el radio, o hecho cualquier cosa. Escucharon eso viniendo en contra de ellos. Se levantaron y salieron, pero miren lo que sucedió ahora. Micaías tuvo que examinar su visión con la palabra escrita, por tanto, él sabía lo que tenía que decir, y a la hora de decirla, porque él no podía decir lo contrario a lo que ya el Espíritu de Dios había profetizado en contra de Acab. Cuando usted oiga entonces a alguien profetizando, vaya a la palabra escrita y ella le dirá si es el hombre correcto y es el tiempo correcto en la cual se está diciendo esa cosa. Ahora, es importante esto porque Micaías tuvo que examinar su visión con la palabra escrita para poder entonces él hablar en nombre del Señor. Así dice el Señor. Entonces él se examinó y dijo, está correcto. Porque este hombre tiene una maldición encima, él no puede hacer eso, de tomar a Ramón de Galaad. Él dijo, cuando yo vuelva, echa a ese hombre en la cárcel, le dijo Josafat. Denle agua de aflicción y pan de angustia. Cuando yo vuelva, yo trataré con él. Él dijo, cuando yo vuelva, echa a ese hombre en la cárcel, denle agua de aflicción y pan de angustia. Cuando yo vuelva, yo trataré con él. Él dijo, si llegas a volver, Dios nunca me habló. Eso es cuando él sabe que su visión está exactamente con toda la palabra de Dios para esa hora. Era el tiempo de Acab, de que tenía que morir, porque ese era el tiempo que se iba a cumplir la profecía. Entonces, ¿qué haremos hoy? Estaré yo diciendo, como hombre de Dios, algo que va a suceder y no busco la escritura para ver si la escritura me dicen que eso es real, o estoy diciendo una mentira para congraciarme con la gente. Bueno, eso es lo que abunda hoy, pero tenemos un libro aquí que nos dice, ¿verdad?, qué cosas tienen que cumplirse en esta hora. Ahora llegamos a nuestro texto porque veo que me voy a... ¿Ven? Estamos hablando de esa profecía. Estoy queriendo enfatizar mucho sobre esta línea de oración. Y cuando él está hablando de esto, ¿verdad?, está hablando de que Dios prometió, ¿verdad?, que si usted ora por un enfermo y usted cree, usted tiene la fe de Dios, usted está haciendo como Dios dice. Pues sobre los enfermos pondrán la mano y sanarán, y Dios cumple su palabra. Y ese es el cumplimiento, ¿verdad?,
de que las señales y las maravillas tienen que seguir al cristiano, porque ese es como vamos a decir, una carnada que Dios usa para atraer al cristiano y ver que son cosas sobrenaturales, y eso los atrae porque la naturaleza de ellos es la misma de Dios y ellos los atrae esas señales y esas maravillas, porque ningún hombre puede hacer eso. Ningún hombre puede desaparecer un cáncer con solamente hablar. Ningún hombre puede levantar un muerto con solamente hablar. Nosotros sabemos eso, esas son las señales, ¿verdad?, sobrenaturales que Dios hace para llamar la atención, ¿verdad?, de sus hijos y ver que Dios está obrando con esas cosas tan tremendas. Y también cuando se habla y se cumple lo que habla ese hombre tiene una inspiración divina, porque se le da cumplimiento a algo que Dios dijo, y esa es una profecía. Ahora, la Escritura nos dice muchas cosas sobre esos hombres. Y cuando dijeron, ¿quién eres tú? ¿Eres tú el Mesías? Él dijo, no soy. Estamos hablando de Juan el Bautista. ¿Eres tú Jeremías, los profetas, o uno de ellos? ¿Eres tú este y aquel? Y no soy, pero yo soy la voz de uno que clama en el desierto, como dijo el profeta Isaías. Él no dijo, yo soy Juan el Bautista. Él buscó las Escrituras. Él se identificó con las Escrituras. Yo soy la voz que clama en el desierto. Porque eso era lo que decían las Escrituras. Entonces, él dijo, no soy, pero yo soy la voz de uno que clama en el desierto, como dijo el profeta Isaías. Piensen ustedes que ellos creerán eso, no, Señor, porque Él no vino por medio de su iglesia. Él se fue al desierto a la edad de 9 años y salió de los 30 años. Su mensaje era demasiado grande para pasar por una escuela de teología. Él era el que habría de introducir al Mesías, y todos estarían jalando en esa dirección, en aquella dirección, y Dios lo envió al desierto después de la muerte de su padre, Zacarías. Él era un sacerdote, pero él no siguió la línea de su padre. Entonces ahí está la escuela de Dios, ¿verdad? La escuela de Dios es muy extraña. Este muchacho se fue a los 9 años para el desierto, y allá el Señor lo instruyó, porque estábamos hablando al principio de que él tenía que escoger a un hombre, ¿verdad?, su manera de ser, su manera de hablar, en el tiempo en el cual estaba viviendo. Y nosotros sabemos que ese era un tiempo muy crucial, porque ahí venía Juan entonces a introducir, a presentar al Mesías. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que era una encrucijada, ¿verdad?, un cruce de esquina, que tenía que tener visión espiritual, que era la simiente predestinada, era la que iba a captar ese mensaje. Entonces Dios lo envió al desierto, y allá pues Él lo instruyó, lo pasó por esas arenas candentes para que Él recibiera la instrucción de cómo quería Él que se expresara Él, ese profeta. Ahora, ¿por qué los profetas no salen de semejantes cosas como esas? Ellos vienen de las tierras accidentadas, del desierto. Nadie sabe de dónde vienen o cómo aparecen en la escena, o nada de su historia. Ellos solo salen y predican la palabra, y Dios se los lleva y se van, condenan a esa generación y avanza en su palabra, esperando el gran día. La iglesia no le creyó, porque él no era conocido por ellos. No tenían ni un registro de su ordenación en sus libros, así que por tanto lo rechazaron. No creyeron la palabra de Dios vindicada claramente, letra por letra. Malaquías 3:2, escritura para vindicarlo. Malaquías 3, Isaías 43, ambas escrituras hablaban de un hombre que venía preparando el camino del Señor. Él llenó todos los requisitos de la profecía que el profeta iba a presentar a el Mesías en el tiempo cuando apareciera, y Él lo hizo.
Bueno, viene una ley que si usted no pertenece al Concilio Mundial de Iglesia, usted no puede ejercer el pastorado, usted no puede tener una grey, usted no puede tener una iglesia, se la van a cerrar porque usted no está de acuerdo con las mentiras que vienen. Porque estamos hablando de mentiras porque estamos hablando de una doctrina que es falsa. Entonces, cuando nosotros vemos estas escrituras que se cumplieron en el pasado, vienen leyes que le van a prohibir a usted orar por un enfermo, le van a prohibir a usted tener una iglesia y ejercer el pastorado o orar por un enfermo, porque usted tiene que tener un carnet del Concilio Mundial de Iglesia y esa es nada más y nada menos que la marca de la bestia. ¿Se fija el boicot que viene? Entonces muchos caerán en esa cosa. Entonces él habría de ser un profeta, os mandaría a Eliseo y allí estaba en todo aspecto cómo su naturaleza armonizaba con la de Elías. Elías era un hombre del desierto, también lo era Juan, era aire libre, no era un hombre suave, era un hombre duro. Fíjense nuevamente, Elías era un aborrecedor de mujeres y él le dijo a Jezabel acerca de toda su pintura y dónde subirse y dónde bajarse. Así era Juan. Jezabel trató de matar a Elías, juró por sus dioses que le quitaría la cabeza, también Herodías. Entonces a Juan el Bautista, ¿verdad?, no lo quisieron porque él le dijo al rey que no le convenía vivir con la mujer de su hermano. Ahora siempre observen su mensaje. Mire lo que hicieron. Ahora nos damos cuenta que si ellos hubieran mirado, hubieran visto lo que la Biblia decía y hubieran observado la naturaleza del hombre y cuán perfectamente a tiempo estaba él con las escrituras y todo, deberían haber sabido que ese era él. Como media docena lo sabían. Eso es correcto. No más de media docena se dieron cuenta, ¿verdad? Fueron a escucharlo, pero no lo creyeron. ¿Por qué? Porque no creyeron la identificación de la profecía en la hora de ellos. ¿Cuántas profecías tienen que cumplirse hoy? Y la gente cree que para dentro de no sé cuánto tiempo más adelante. No, es ahora que se están cumpliendo y a muchos les va a caer de sorpresa. Pero no tenía que suceder dentro de 50, 30, 20 años, 10 años. No, es que se están cumpliendo hoy. La apostasía está a su máximo nivel. Todo está apostatando en contra de lo que Dios dijo para esta hora. Entonces, ellos no creyeron la identificación de la profecía en la que ellos tenían que haber escudriñado para saber la hora del almanaque bíblico. No lo supieron. Por eso el Señor les dijo a aquellos religiosos: ustedes conocen las señales del tiempo, pero no las señales de los tiempos, que no es igual. Ustedes ven hoy arreboles, la nube negra va a llover, pero las señales de los tiempos, de las edades, no la conocían. Ahora se rieron de él llamándolo un fanático, gritón, salvaje y analfabeta sin educación. El hermano, bueno, entonces, como siempre lo juzgaron por su educación, lo juzgaron por su gramática, por la manera en que él se vestía. Él tenía un pedazo de piel de oveja alrededor de él y con su cinturón de piel de camello puesto. Él estaba todo velludo, se metía en las aguas sin iglesia, sin banca, sin cooperación. No podían aceptar eso. Ellos estaban adorando al Dios del mundo, que les daba
todas las cosas que ellos querían, pero no le pudieron dar la palabra de Dios porque eso era muy duro para ellos. Ser como Isabel. La doctrina de los judíos para Isabel era muy fuerte. No la podía aceptar porque ella tenía otra naturaleza. Los hijos de Dios sí aceptan la palabra de Dios, por dura que sea, porque ellos están preordenados por Dios para cumplir la palabra. Ahora, como Janes y Jambres han aparecido muchos, pero de la manera en que uno lo quiere hacer es examinar el mensaje original por medio de la palabra, entonces uno lo tiene en qué está y qué está profetizando para esa edad. Entonces, vamos a buscar el mensaje original, porque como yo decía a cierta persona, ahí en el cielo no va a haber por aquí el grupito que está aquí es de tal religión, vamos a ponerlo aquí. El otro grupito es de otra religión, vamos a ponerlo aquí. No, allá no va a haber eso. Su iglesia es una sola. Él dijo que iba a levantar una iglesia sin manchas, sin arrugas y sin contaminación. Ahora, mire usted hoy cuánta contaminación hay en aquellas personas que dicen que creen en Dios y viven una vida como cualquiera, y una vida mundana, pero no, yo me voy para el cielo, ¿no? Tremenda sorpresa, ¿no? Va a ser ese día. Porque cuando está hablando de Dios que es sin mancha, sin arrugas, sin contaminación, es porque Él en la cruz del Calvario los ha limpiado con su sangre. Les ha quitado, borrado completamente el pecado, porque cuando Dios mira a su iglesia, a sus hijos a través de la sangre, los mira sin pecado. Los mira como que si ellos no hubieran hecho nada, porque la sangre de Jesucristo, ¿verdad?, fue derramada para eso, para borrar el pecado que tienen sus hijos. Pues estamos hablando de los redimidos. Estamos hablando de una preordenación que Él ordenó desde antes de la fundación del mundo, y sus hijos cayeron en el pecado, pero Él dijo que los iba a restaurar. Él dijo que los iba a sacar del pecado, los iba a traer a su palabra, y eso es lo que Dios está haciendo hoy. No vaya a creer que usted va a vivir una vida como quiere y va para el cielo, no, porque Dios no invalida su palabra. Dios lo que dice lo cumple. Si Él está diciendo que va a levantar una iglesia sin manchas, sin arrugas y sin contaminación, es porque Él mismo le va a quitar las arrugas, le va a quitar la contaminación y le va a quitar el pecado con su sangre. Ahora, la profecía de Juan fue indicada en el propio orden de Dios. Observen qué perfecto la Biblia dice: la palabra de Dios, la palabra de Jehová viene al profeta, y Jesús era la palabra, y Juan estaba profetizando de la venida de la palabra para cumplimiento, y Jesús, la palabra, vino al profeta en el agua. Juan hermoso, Juan apalible, la palabra era una cosa escasa en aquel día. Y allí venía el profeta diciendo: yo soy la voz de la palabra. Qué hermoso es esto, ¿eh? Entonces ellos dijeron: ¿qué debemos hacer? Dijo: no soy digno de desatar su calzado, mas en medio de vosotros está uno en alguna parte, Él será que os bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Llevará el grano al granero. Oh, qué profeta. Jesús dijo que nunca había nacido de mujer un hombre tan grande como Él hasta ese día, ¿verdad? ¿Y cómo sabía Él en dónde estaba el parado? Él sabía exactamente. Él oyó de Dios y era exactamente con la palabra, así que no le importaba lo que decía la gente. Él lo predicó y lo profetizó de todas maneras. Y observen, cuando un hombre se para firme por lo que es la verdad, entonces Dios está obligado a vindicar a ese hombre la verdad. En otras palabras, está obligado a manifestarla.
que usted la vea con sus ojos, para que usted vea que no es el hombre el que está hablando, es Dios el que está hablando. ¿No dice en Mateo 24 que habían terremotos, que habían maremotos, que había hambre, que había confusión religiosa? La hay. Entonces, la palabra de Dios no cae en tierra. Ella se cumple, quiera la gente o no quiera. Porque Dios, cuando habla, ese es un espíritu. Las palabras que Dios ha hablado son espíritu y son vida. Eso no se lo lleva el viento, como la palabra que usted habla y la mía, ¿no? La palabra de Dios es un espíritu y hace aquello para cual Él le envía. Si Él dijo en Mateo 24 que había hambre, terremoto, padre contra hijo, hijo contra padre, tantas cosas que estamos mirando, miles de muertos, ¿será que la palabra de Dios no se cumple? Entonces, averigüe qué hora estamos viviendo. Estamos viviendo una hora de decisiones que usted y yo tenemos que tomar al lado de Dios, para que cuando venga eso, usted sea librado de las cosas terribles que están pasando en este mundo, porque eso no puede caer en tierra, porque Dios habló y se tienen que cumplir y se están cumpliendo. Bueno, Dios les bendiga. Yo creo que, ¿verdad?, usted ha escuchado esta palabra de Dios. Y es bueno porque tenemos que hablar de verdad, porque la verdad es que nos liberta. Porque ¿cómo voy a parar yo aquí a decir una mentira? No puedo, yo tengo que hablar verdades. Porque eso es lo que nos va a libertar de las cosas que vienen. Bueno, le damos gracias a Dios, vamos a orar. Si usted está enfermo, si usted siente algo en su alma que está en verdad, que hay algo allí que lo está molestando, que Señor, ese hombre está diciendo la verdad porque es tu palabra. Bueno, vamos a hablarle al Señor para que el Señor le revele su palabra y usted sea libertado de los dogmas y las creencias y las manifestaciones de los hombres, porque hay muchas. Bueno, gracias te damos, Señor, por esta tu palabra que ha sido explícita, Señor, y ha sido tan buena para nuestras vidas, y nos damos de cuenta entonces que si queremos saber qué hora estamos mirando, miramos el almanaque, pero vamos a mirar la Biblia a ver qué hora, Señor, estamos viviendo. Ayuda a aquellos que han oído tu palabra, que se han interesado, Señor, en esto. Abre los sentidos espirituales para que ellos despiertan y vean la hora tan decisiva que estamos viviendo. Y si hay algo en sus vidas que están enfermos, demuéstrale, Señor, que tú eres Jehová nuestro sanador, porque tú diste tu vida para deshacer las obras del diablo. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. El Señor les bendiga. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición, de corrección y de fundamento espiritual para su vida. Estamos en el tiempo en que las águilas predestinadas de la hora, con la visión profética dada por el Espíritu, alzarán sus alas y su vista al cielo, esperando el cumplimiento de la promesa que el Señor ha dado en el tiempo final. La verdadera iglesia será una superiglesia, una super raza a medida que se acerca a Él. Ellos serán tan igual a Jesús que serán la misma manifestación de la palabra del Dios viviente. Es el tiempo de la unidad de Dios con su iglesia. Que el Señor les bendiga.